Multímetro. Un multímetro, también denominado polímetro, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, tensiones o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales, cuya función es la misma con alguna variante añadida. Corriente alterna. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en las viviendas, en los enchufles, es de este tipo. En este tipo de corriente la intensidad varía con el tiempo, número de electrones, y además cambia de sentido de circulación a razón de 50 veces por segundo. También la tensión generada entre dos polos varía con el tiempo en forma de onda sensorial, por lo que no es constante. Corriente directa o continua. La corriente directa CD o corriente continua CC es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz, tal como ocurre en las baterías, los dínamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica. Sistema binario. Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 0 y 1. Es uno de los que se utilizan en las computadoras debido a que esas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el del sistema binario. Encendido 1, apagado 0. Diodo rectificador. Un diodo rectificador es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor de forma simplificada. La curva característica de un diodo consta de dos regiones. Por debajo de cierta diferencia de potencial se comporta como un circuito abierto, no conduce, y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Resistencia. Resistencia eléctrica es toda posición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Circuito. Un circuito es una red eléctrica, fuentes, interruptores y semiconductores que contienen al menos una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consiste de fuentes, componentes lineales, resistores, condensadores, inductores y elementos de distribución lineales, líneas de transmisión o cables. Tiene la propiedad de la superlineal. Además son más fáciles de analizar usando métodos en el dominio de la frecuencia para determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y transitoria.
Tipos de circuitos. Circuito en serie es aquel en que dos o más elementos se predisponen de la manera en la que la salida de uno es la entrada del siguiente. En este circuito, la corriente que circula por todos los elementos es idéntica. Circuito en paralelo. En este circuito, los distintos elementos se colocan de tal forma que tienen la misma entrada y la misma salida, de modo que se unen de tal forma. Tarjeta madre. Es una tarjeta de circuito impreso usada en una computadora personal. Esta es también conocida como la tarjeta principal. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento no volátil que conserva la información aún con la pérdida de energía. Disipador. Dispositivo metálico que se utiliza para mantener la temperatura del microprocesador a niveles óptimos. Memoria RAM. Es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Procesador. Es el cerebro del computador, parte que piensa y coordina todas las órdenes que recibe el computador para después procesarlas y llevarlas a cabo. Fuente de poder. Una fuente de almacenamiento es un circuito que convierte la tensión alterna de la red industrial en una tensión prácticamente continua. Ventilador. Sirve para mantener una temperatura adecuada para los dispositivos que recalientan dentro del gabinete. Cable bus de datos. Es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información. Unidad de CD/DVD. Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información, audio, imágenes, video y documentos. Sistema operativo. Un sistema operativo es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento.